Como todos los años, el último domingo de septiembre, los cristianos celebramos el Día de la Biblia. Y esto es porque el 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primer Biblia traducida al español por un hombre llamado Casiodoro de Reina. Esta traducción posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera, y eso dio origen a la famosa versión Reina Valera. Pero, ¿qué es la Biblia? ¿Y por qué es tan importante para nosotros? La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Su autor es Dios mismo y su tema central, Jesucristo. Fue creada en un período de 1600 años y escrita por alrededor de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es solo un libro, sino una colección de 66 libros organizados dentro de uno solo, y se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fueron escritos originalmente en 3 idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento escrito en el idioma griego. Sus historias son reales, inspiradoras y muy emocionantes, y como el autor es Dios, todo lo que se dice en ella es verdad. A la Biblia la podemos comparar con algunos elementos, y eso es lo que nos van a contar ahora nuestros maestros. Hola, ¿sabías que la Biblia es como un espejo que refleja la mente de Dios y muestra nuestra verdadera condición? En Santiago 1, del 23 al 25 dice: Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. La Biblia es como una semilla. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas 8:11. Dice: La semilla es la palabra de Dios. Así como la semilla, si es plantada correctamente, crece y da fruto, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, crecemos espiritualmente y damos frutos que a Dios le agrada. La Biblia es como el agua, por sus propiedades, para limpiar, para refrescar y apagar nuestra sed espiritual. En Efesios 5, 25 y 26 dice: Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A la Biblia también la podemos comparar con una lámpara. ¿Qué hace una lámpara? Ilumina. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrarnos. ¿Qué sucede cuando no hay luz? Nos podemos tropezar, nos podemos caer, nos podemos lastimar, porque a oscuras no sabemos dónde estamos. Para andar por el camino se necesita luz, física o artificial. Busquen en el Salmo, en la Biblia, el Salmo 119, 105 y leámoslo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Saben por qué la palabra de Dios es como una luz? Porque en ella podemos leer cómo quiere Dios que vivamos. La Biblia nos ilumina para conocerlo a Dios y hacer lo bueno, y cuando vivimos como Él quiere, no nos lastimamos y no nos equivocamos. La Biblia es como una espada, porque penetra hasta el fondo de nuestro ser y nos defiende también del enemigo. Les voy a leer Efesios 6, versículo 17. Dice así: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Podemos comparar a la Biblia con metales preciosos, como el oro y la plata, porque es deseable, es preciosa, porque tiene gran valor. Les voy a leer Salmos 119, versículo 127.
Dice así: por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que oro muy puro. La Biblia también la podemos comparar con un alimento nutritivo como lo es la leche. Acompáñenme a leer en 1 de Pedro 2:2 lo que dice la Biblia. 1 de Pedro está en el Nuevo Testamento, casi a lo último de la Biblia. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como los bebés recién nacidos desean la leche, así nosotros tenemos que desear leer la palabra de Dios. Pero a medida que vamos creciendo, ya dejamos de consumir leche y empezamos a comer alimentos sólidos, como por ejemplo lo es la carne. Corremos un par de hojitas y vamos a Hebreos 5, del 12 al 14, que dice así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vayamos creciendo, ¿sí?, no nos tenemos que quedar con lo que alguna vez nos enseñaron o con lo que alguna vez escuché de alguien, sino que todos los días tengo que leer la palabra de Dios. Tengo que tener un momento a solas con Dios y aprender de su palabra para poder crecer espiritualmente. Otro alimento con el que podemos comparar a la Biblia es el pan. A mí me gusta comer el pan a la mañana, en el desayuno, porque me da energía, me da fuerzas, me alimenta, ayuda a mi cuerpo a mantenerse bien. Pero ¿saben qué dice la Biblia sobre esto? Vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en Mateo, Mateo capítulo 4, versículo 4. Y vamos a leer la segunda parte, que dice así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia nos está diciendo que tanto el pan como los demás alimentos son importantes para nuestro cuerpo, nos ayudan a crecer. Pero dice que no solamente crecemos o debemos crecer con nuestro cuerpo, también tenemos que crecer con nuestro espíritu. ¿Y cómo es eso? Alimentándonos de las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Qué es la Biblia? Que es la Biblia que tiene todo el mensaje de Dios para nosotros. Entonces, para poder crecer espiritualmente, para poder crecer en nuestro espíritu, es necesario leer la Biblia. Otro alimento con el que se compara a la Biblia es la miel. Y esto lo vamos a leer en el Salmo 119, 103. Vamos a buscarlo y dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Alguna vez probaron la miel? Es súper rica, es re dulce, muy dulce. Y si no conocés la miel, pensá en algún postre o en algo rico que te guste comer. Y cuando vos lo comés, sentís algo muy lindo en tu paladar. Y eso mismo pasa cuando leemos la palabra de Dios. Nos sentimos bien, nos sentimos acompañados, sentimos esa sensación de que es parecida a cuando comemos algo dulce, que nos gusta, que nos hace bien. Así también
es la palabra de Dios. Hola chicos, yo les voy a dar otros dos ejemplos con los que se compara la Biblia. Se compara con martillo. Y me preguntarán por qué la Biblia se compara con martillo. Y mi respuesta sería porque la Biblia tiene la habilidad de destruir nuestros pensamientos que van en contra de Dios, o sea que no le gustan a Dios. Pero también sirve para la edificación, o sea que nos sirve para arreglar ciertas cosas que están mal dentro de nosotros. Y la Biblia también se compara con fuego. Y me preguntarán por qué la Biblia se compara con un fuego. Porque tiene la habilidad de juzgar y purificar y también de consumir. O sea, que nos ayuda a examinarnos. O sea, nos ayuda a ver mediante la Biblia qué cosa está mal dentro de nosotros. O sea, qué pecado estamos cometiendo, qué estamos haciendo malo, qué cosa no le agrada a Dios. Eso nos ayuda a analizar nuestra vida en la Biblia. Y por esa razón se compara como fuego, porque nos ayuda a examinar. En Jeremías 23:9, si ya lo tienen, dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahí podemos ver que el martillo destruye, o sea que destruye hasta la piedra. No sé si alguno de ustedes tiene un martillo, pero podemos ver que el martillo, si golpeamos mucho con un martillo, podemos romper cualquier cosa. Y el fuego si podemos ver, el fuego sirve ya sea para cocinar, o sea, muchas cosas. Pero al hacer eso estamos sacando todo lo malo, purificando. Y la Biblia se compara con fuego por esa razón, porque nos ayuda a purificarnos, a sacar lo malo que hay de nuestro interior. Y por eso es muy importante, chicos, que lean la Biblia. Este último elemento que estamos viendo ahora simboliza la libertad del pecado, que nos da al conocer la palabra de Dios y al autor de nuestra salvación, que es Jesucristo. Así que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, acuérdense, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31 y 32, una partecita del 31, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué hermoso es ver si permanecieres en mi palabra. ¿Sabes lo que Dios quiere de nosotros? Que dediquemos un tiempo en aprender, en estudiar la palabra de Dios. No solamente en escucharla, sino también en estudiarla. Y dice que seremos verdaderamente sus discípulos, seremos verdaderamente sus seguidores. ¿Y saben cómo tenemos que hacer para conocer a nuestro Dios? Obviamente, leyendo. Pero para que sea más fácil para ustedes, es como pensar que estamos con papá, y para conocer lo que a papá le gusta, tenemos que estar con él. Pero no solamente es conocerlo, sino también, dice la Biblia, que es poner en práctica, hacer aquello de lo que Dios está queriendo que hagamos y que nos muestra en su palabra. Y la segunda parte del versículo, en el versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad tengo que conocer? La única y verdad que tenemos es saber que Jesús es el único camino hacia Dios, es el único camino hacia esa vida eterna, hacia ese lugar tan maravilloso que Dios está preparando para vos y para mí en el cielo. Y dice: y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, porque Jesús vino para solucionar ese problema. El gran problema que tenemos y que tiene toda la humanidad, que se llama pecado, vino para romper esas cadenas del pecado y que nos atan. Dice que un esclavo hace lo que su amo le dice que tiene que hacer. Así es el pecado, como que el pecado nos maneja. Entonces Dios vino a hacernos libres de eso.
Y no solamente que nos vino a dar esa libertad del pecado, sino también nos dice que no tenemos que seguir en ese pecado una vez que nosotros realmente le conocemos y que Jesús está en nuestro corazón. Así que si Jesús está en tu corazón, tenés que seguirlo. Tenés que ser ese seguidor, ese discípulo que quiere aprender cada día y cada vez más y conocer a ese Dios tan grande que nos libertó del pecado. Y hay un coro, una canción que dice: soy nueva criatura, ¿sí? Soy como una nueva persona, y eso pasa cuando conocemos a Jesús. Lo dice y lo declara la Escritura: Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Libre, ¿para qué? Para poder seguirlo. Libre para poder dar toda mi vida a aquel que me salvó. Y de ahora en más, vos y yo lo tenemos que hacer. No estar esclavos, sino libres del pecado.